Probablemente viste esta noticia. José Antonio Caz recibió en el Palacio de la Moneda a la rapera española, si se le puede decir así, Angie Corín. Y como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Y el comentario que más se repetía: el rap no puede ser de derecha. Y creo que ahí nace una pregunta aún más interesante. ¿Puede una expresión cultural separarse de la historia que le da origen? Pero para responder esa pregunta tenemos que ir mucho más atrás, antes del hip hop y antes del Bronx. Durante años, millones de africanos fueron llevados a los campos de algodón para ser esclavizados. No solo les quitaron la libertad, separaron familias, les quitaron su identidad y trataron de pisotear su cultura. Intentaron borrar sus costumbres, sus lenguas y sus tradiciones. Pero hubo algo que nunca pudieron quitarle: la cultura. Y dentro de ella, la música. Las primeras canciones no nacen para entretener, nacen para sobrevivir. Ahí es donde nacen las work songs, que acompañaban la jornada laboral en los campos de algodón. Luego llegaron los spirituals, que tenían una idea de unir a la comunidad, intentando mantener viva la esperanza. Sin embargo, estas prácticas también intentaron ser prohibidas, lo que transformó esta cultura en una forma de resistencia. Luego de la guerra civil, Abraham Lincoln abolió oficialmente la esclavitud en 1865, o por lo menos en el papel, ya que la realidad era muy distinta, ya que esta supuesta libertad llegó antes a las leyes que a la cotidianidad. La mayoría de los afroamericanos quedaron libres, pero sin tierras, sin recursos, sin acceso a la educación y con una segregación terrible, ya que tenían que enfrentar un sistema al cual te juzgaba netamente por tu color de piel. La esclavitud había terminado, pero el problema real todavía no. Durante décadas continuó la segregación racial, ya que tenían prohibido el acceso a escuelas, a hospitales, al transporte y a muchos espacios públicos donde si no se les prohibía la entrada se les hacía un lugar aparte. Para que se hagan una idea, en 1960, 8 jóvenes fueron detenidos por intentar entrar a la biblioteca de Greenville, en Carolina del Sur, una biblioteca pública. Y no fue hasta 1964, tras un decreto, que finalmente los negros podrían entrar a esa biblioteca, 4 años después, y 95 años después de la abolición de la esclavitud. ¿Esto qué quiere decir? Que la emancipación jurídica no significó una emancipación real. Durante estos años de resistencia es que empiezan a surgir ritmos como el blues, el soul o el jazz. Las canciones ya no hablaban solamente de supervivencia, hablaban de una libertad incompleta. Y si bien los ritmos iban cambiando, el trasfondo seguía siendo el mismo: la cultura como resistencia. Comunidades afroamericanas encontraron en espacios culturales un lugar donde podían refugiarse y expresarse, y cada generación encontraba una nueva manera de responder a la realidad que les tocaba vivir. El tiempo fue pasando y la lucha continuó, y en los años 70, y producto de la gran migración, llegamos al Bronx, con una nueva generación que debía enfrentarse a la pobreza, la exclusión y el abandono. ¿Y cómo respondieron? Con música. Y ya no solo música, sino una cultura entera. Es ahí donde nace el hip hop, junto con sus 4 ramas principales: el DJ, el breakdance, el graffiti y el rapero o MC. Este rol se centra en contar las vivencias, historias o protestas de la comunidad y evidenciar todo lo que se vivía en el barrio. En general se encarga de hacer de portavoz de una comunidad a través de sus líricas, siempre manteniendo lo más importante: keep it real, mantenerlo real. Y es ahí donde está el punto de la discusión, porque no significa solamente decir la verdad, significa ser coherente con la realidad que representas y la historia cultural a la que perteneces o quieres pertenecer. Es por esto que esta noticia generó una gran discusión, no solo porque una persona que no es del barrio haga rap, sino porque el hip hop nació como la respuesta de comunidades que durante generaciones se enfrentaron a la segregación, la pobreza, la exclusión y un abandono sistemático. Por eso, cuando ese mismo lenguaje comienza a utilizarse para defender proyectos políticos que históricamente han velado por los intereses de los poderosos, uno siente que está siendo utilizado para representar algo completamente distinto a aquello para lo que nació. El rap es un movimiento obviamente antirracista, ¿no? Porque todos nuestros ídolos están racializados. Y entonces, pues, si eres racista, pues no puedes escuchar rap, no pasa nada. También te digo que puedes criticar a la izquierda y no ser fascista, que la gente no sé por qué se mete en... Me parece que es de tener poca personalidad. Y esa molestia no aparece por casualidad, aparece porque la historia importa y porque la cultura tiene memoria. Porque aunque la música evolucione, no se puede borrar su origen ni el contexto de las personas que le dieron este origen. Por lo cual, defender a la ultraderecha con sus líricas es prácticamente un caso de apropiación cultural e incluso malversación cultural. El hip hop, hermano, nace como una cuestión social, una cuestión de grupo humano, de comunión.
de reunirse, de ensalzar valores, de darte oportunidades, de crecer, de disciplina, de desarrollo, pero siempre en comunidad. El fascismo y el capitalismo apela a todo lo contrario, al individualismo, al sálvate vos solo, me importa un pico que el buen del lado esté cagándose, yo y mi familia. Si bien el hip hop no es de izquierda propiamente tal como lo queráis vender, puta, sí es una weá social, es una weá de comunidad. Para mí estos weones sí pueden hacer rap, loco, pero no, de hip hop cero, nada. No hay hip hop ahí. Pero hay muchos cantantes que han rapeado, pero no, eso no los vuelve raperos, ni mucho menos hip hop. Porque para entender el hip hop no es solo escuchar sus canciones, es entender la historia que estas canciones representan. Porque el hip hop y el rap no nacen como un producto comercial o un simple estilo de música. Es la respuesta de una comunidad a una historia marcada por la lucha y la resistencia de quienes están abajo del poder. No te lo canto a ti, loco, que te viene a cantar. Gracias al estilo libre viene pronunciando. Él se va cantando en el momento, ya viene desquiciando. Y canta la sinfonía, loco, que viene mostrando. El arte callejero va primero, sincero te lo digo, soy de acero. Loco, canta cuando llego yo.